el calor de los hermanos, el poder estar juntos en esta mañana. Continuamos con nuestra serie de proverbios, ya va a aparecer ahí en pantalla, aquí lo tenemos, por el lado derecho y el lado izquierdo, y cerramos nuestra serie de proverbios el día de hoy. Hemos titulado el mensaje de hoy, como ustedes pueden ver ahí, el dominio propio sobre el hablar, basado en Proverbios capítulo 30, versículos del 5 al 14. Así que si usted tiene su Biblia allí, ábrala por favor en Proverbios 30. Vamos a proceder a la lectura bíblica. Vamos a escuchar con atención lo que la palabra del Señor nos dice en este pasaje. Dice así Proverbios 30, versículos 5 hasta el 14. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Dios bendiga su palabra. Este es uno de los pasajes de la Biblia que no es tan fácil de entender e interpretar. Es uno de los pasajes que nos cuesta comprender, entender claramente su enseñanza, no solo para el momento en que fue escrito, sino también para nuestros días, buscarle la aplicación respectiva. Ustedes saben que, y lo hemos dicho las semanas pasadas, que el libro de Proverbios se enfoca mucho en el hablar. Hay un fuerte énfasis en el uso del hablar, en el uso de la lengua, en el uso o el abuso del chisme y cosas por el estilo. A lo largo de varios pasajes de Proverbios, Salomón va a advertir cómo debe ser nuestro hablar. El cuidado que debemos de tener cuando nos comunicamos los unos con los otros. Esa es una constante en el libro de Proverbios. Ahora, Proverbios capítulo 30, si ustedes leen el versículo 1, dice quién está escribiendo este pasaje, que es llamado una profecía. Palabras de Agur, dice allí, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ya el versículo 1 nos plantea una serie de interrogantes. ¿Quién es este Agur, hijo de Jaque? ¿Por qué se repite dos veces ahí el nombre de Itiel? ¿Y quién es Ucal? Bueno, los predicadores que predicamos la palabra del Señor estamos llamados a investigar un poquito y descubrir qué es lo que el texto quiere decir. Tenemos que empezar diciendo que no hay mayores datos históricos acerca de quién es este Agur. Hemos buscado, hemos indagado, algunos han tratado de encontrarle una referencia a Agur. La mayoría de comentaristas dicen que se trata de un personaje desconocido del cual no hay mayor información. Llama la atención que se mencione a Itiel dos veces, y quizá algunos comentaristas dicen que es para darle más preponderancia que a Agur, pero tampoco hay referencias a Itiel. No hay mucha información al respecto. Lo que sí nos queda claro es que es una profecía que, según dicen los comentaristas, hasta el versículo 14 probablemente
fue la profecía de Agur, que a partir del versículo 15 cambia el sentido del pasaje del texto, y probablemente es Salomón nuevamente quien en el versículo 15 hasta el versículo 33 es quien está escribiendo. Lo cierto es que encontramos un tema fundamental que tiene que ver con el hablar en esta profecía de este hombre llamado Agur, que vuelvo a señalar, no tenemos mayor información. Hemos querido dividir el pasaje de tres formas que expresan el hablar del ser humano. Cuando hablamos de este tema del uso de la lengua, o como dicen los jóvenes, del uso de la sin hueso, ¿no? Porque es el único, creo, órgano de nuestro cuerpo que no tiene un hueso, ¿verdad? Podemos dividir el pasaje de tres maneras. La primera es la diferencia que nos plantea el pasaje entre el hablar de Dios y el hablar del hombre. Y aparece en el versículo 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Lo primero que encontramos aquí es un contraste, una diferencia entre la forma de hablar de parte de Dios y la forma de hablar de todo ser humano. ¿Qué se nos dice? Se nos dice que la palabra de Dios es un escudo. Él es escudo a los que en Él esperan, y si bien está refiriéndose a la misma persona del Señor, está apuntando directamente al hablar del Señor. Toda palabra de Dios es limpia. Ahora esto requeriría todo un análisis teológico más profundo. Simplemente voy a mencionar algo que tú tal vez ya conoces. ¿Te acuerdas cuando en Juan 1:1 se dice, en el principio era el verbo, o era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios? ¿Quién era la palabra? Dios, dice, ¿verdad? Dios era la palabra era Dios. Siempre se ha tratado de ilustrar la persona de Dios y la persona de Cristo como la palabra, el logos del Nuevo Testamento. Por eso que cuando aquí se dice toda palabra de Dios es limpia, está refiriéndose al hablar de Dios, pero a la misma persona de Dios. Por eso es que el proverbista va a decir, Él es escudo a los que en Él esperan. Otras versiones traducen el versículo 5 de la siguiente manera. Dicen, toda palabra de Dios es digna de crédito. Y tiene más sentido quizá esta traducción, ¿verdad? Porque está afirmando que la palabra de Dios tiene una garantía para cada uno de nosotros. Y cuando la palabra de Dios dice algo, es porque la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Amén? Hay garantía en el hablar de Dios y es para nosotros como un escudo. Por ejemplo, yo estaba enseñándole a mis estudiantes esta semana de teología en el seminario bíblico y les hablaba acerca del nacimiento virginal de Cristo en el curso de Cristología. ¿Cómo viene Cristo a esta tierra? Viene por una virgen, la Virgen María, que concibe del Espíritu Santo. ¿No es verdad? Todos nosotros lo sabemos, lo dice Mateo, lo dice Lucas. María concibe del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es eso lo natural? ¿Es eso lo lógico que una mujer virgen que no había tenido nunca relaciones sexuales con su prometido, que en ese caso ya era casi su esposo prácticamente según la cultura judía, pudiese salir embarazada? No es lo normal. Pero la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, es cierto. Y nos toca a nosotros creer y aceptar por fe lo que la palabra del Señor muestra. Entonces, cuando el proverbista dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, está afirmando una realidad contundente del valor de la palabra de Dios. El Salmo 3, en el versículo 3, y vamos a mirar varios textos bíblicos en esta mañana, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hasta lo hemos cantado, ¿no es cierto? Está afirmando que el hablar de Dios es un hablar totalmente distinto al hablar del hombre. Y el contraste aparece cuando se menciona
la palabra de hombre, que tiene por característica más bien la mentira. La mentira. Dice Proverbios 30 en el versículo 6 que hemos leído hace un rato. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué cosa? Mentiroso. Entonces, lo primero que el pasaje nos presenta es un contraste, una diferencia entre el hablar de Dios y el hablar del hombre. El hablar de Dios es palabra firme, que es como un escudo de protección a todo ser humano. Por contraste, la palabra del hombre se caracteriza por la mentira. No es absolutamente nada extraño para nosotros comprobar que el día de hoy la mentira está a flor de labios de la gente. Y como decíamos la semana pasada, se miente en todos los niveles de la sociedad, en todos los estratos sociales. Miente el político más renombrado, como miente el periodista, como miente el futbolista. Todo el mundo parece que miente. Y por eso que cuando Proverbios dice toda palabra de Dios es digna de crédito, está poniendo el contraste con la palabra del hombre, que es una palabra devaluada. ¿Por qué tenemos que firmar contratos? ¿Por qué tenemos que ir a un notario para legalizar una firma? Porque ya no se cree en la palabra. Yo me acuerdo cuando mi abuelo, cuando yo era pequeño, me contaba que en su época, y no sé si algunos de los más ancianitos aquí lo recordarán, pero seguramente han escuchado de parte de sus abuelos también ustedes esta misma historia, que antes no había necesidad de firmar contratos, porque bastaba la palabra, ¿no? La persona decía, yo te pago tal día, llegaba el día y se pagaba. ¿Por qué? Porque la palabra empeñada tenía un valor tremendo. Qué triste es ver que en nuestros días la palabra del hombre se ha devaluado. Y si tú no firmas un contrato, nadie te va a creer, por más que tú tengas toda la intención de cumplir ese contrato. ¿Qué diferencia con el hablar de Dios? Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios señala algo en su palabra, es porque Él lo va a hacer. Y aquí nosotros tenemos que preguntarnos dos cosas. Primero, ¿estoy creyendo las palabras de Dios y aplicándolas en mi vida? ¿Confiando en esa palabra milenaria y eterna que transforma el corazón? Esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta que tengo que hacerme es, ¿cómo es mi hablar? ¿Lo que yo digo realmente lo estoy cumpliendo? Sí, hermano, no se preocupe que yo el día lunes le estoy cumpliendo el préstamo que usted me hizo. Y llegué el lunes y me pregunto si estamos cumpliendo nuestra palabra. Pastor, no se preocupe que yo el día jueves estoy ahí para la reunión con usted. Ahora no estamos diciendo que puedan haber situaciones que se puedan presentar, pero para eso está el teléfono, están las comunicaciones, ¿verdad? A lo que estoy viendo es al hecho de que muchas personas han hecho de la mentira un estilo de vida. Y entonces no hay control sobre el hablar. Ese es lo primero que nos presenta el pasaje. Diferencia entre el hablar de Dios y el hablar del hombre. En segundo lugar están las demandas de Agur, que es quien lanza la profecía de Proverbios 30, como estamos señalando. Y hay por lo menos tres demandas que aparecen a partir del versículo 7 en adelante. Primero, apartarse de vanidad. La primera demanda es apartarse de vanidad. Lo dice Agur, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad, aparta de mí. Es lo que él está pidiendo. ¿Qué cosa es la vanidad? Otra traducción dice, apártame de cosas vanas. Ahora, ustedes saben muy bien que nadie mejor que Salomón, en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés, para hablar acerca del tema de la vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad.
Él sabía de qué estaba hablando. Estaba refiriéndose a todas las cosas vanas, sin propósito, sin sentido, que pueden estar marcando la vida de una persona y que no lo llevan a ningún puerto seguro. ¿Te acuerdas cuando en Mateo capítulo 24, en el versículo 35, el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aún la vanidad de la vida es algo que va a pasar, que se va a escapar de nuestras manos. Y cuando vamos al libro de Eclesiastés, que también es escrito por el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 13, él va a decir, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es lo que está diciendo el proverbista? Que en su corazón había una oración profunda hacia el Padre. Y esa oración era, Señor, apártame de la vanidad, apártame de las cosas vanas, apártame de todo aquello que no sirve, que no tiene sentido. Porque él había entendido que estaba caminando con perspectiva de eternidad, que estaba caminando hacia la eternidad y que todo lo que podía vivir en esta vida no era más que cosas banales. Lo reitera Salomón cuando dice todo es vanidad. Y él dice el fin de este discurso, lo que finalmente interesa, lo que finalmente debe ayudarnos a interesar es teme a Dios, número uno, y guarda sus mandamientos. Ahora, si tú pones en la balanza el temer a Dios y el guardar sus mandamientos y lo pesas contra las cosas vanas de la vida, ¿qué pesa más? El temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿no es cierto? No estamos diciendo que no disfrutemos las cosas de la vida. A todos nos gusta comer bien, nos gusta hacer deporte, nos gusta descansar, salir de viaje, estar con la familia. Son cosas que Dios ha permitido que nosotros las vivamos. Pero cuando yo pongo en la balanza todas estas cosas versus el temer a Dios y guardar sus mandamientos, hay algo que tiene mucho más valor porque es de trascendencia eterna. Y eso es lo que a veces no entendemos en esta vida. Estamos caminando a una patria celestial y en ese sentido somos peregrinos por esta tierra. No nos vamos a llevar absolutamente nada más que lo que hayamos hecho con nuestra alma, con nuestra vida. Por eso la oración de Agur es apártame de cosas vanas, apártame de vanidad. Y aquí entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué cosas estamos dejando que controlen nuestra vida? ¿No será que estamos permitiendo que las banalidades de este mundo sean nuestra prioridad? ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro compromiso con las actividades de la iglesia? Si tú te quedas en tu casa a ver tu programa favorito en vez de venir a la noche de oración, ¿estás optando por lo vano? Evidentemente que sí. Lo vano es aquello que no tiene valor, que no sirve, que no perdura en el tiempo. ¿Cuál es tu oración? Le pides al Señor, Señor, apártame de lo vano, de la vanidad. En segundo lugar, él va a decir apartarse de mentiras. Es interesante porque este tema de la mentira y de la lengua se va reiterando en este pasaje. En Proverbios capítulo 6, que es el pasaje que también hemos compartido en algún momento, a partir del versículo 12 en adelante, dice el proverbista, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra
las discordias. Dice, es el que anda en perversidad de boca. Y una de las cosas que Agur probablemente conocía era que el problema de la mentira era un problema muy sutil en el pueblo, como lo es el día de hoy. Y su clamor es, Señor, apártame de mentiras. Ese es el anhelo del corazón de Agur. Quiero apartarme de todo aquello que niega la verdad. Obviamente que Agur en aquella época no conocía lo que el Nuevo Testamento dice. Satanás es el padre de mentiras. Y una de las razones por las cuales hemos estado enfatizando durante todo este mes el libro de Proverbios, y específicamente el tema del hablar, es porque lamentablemente muchos cristianos mienten. Muchos cristianos han caído en la mentira. Mienten a la esposa, mienten al esposo, mienten en el trabajo, mienten en los estudios, le mienten al pastor, mienten a los hermanos, y hemos hecho de la mentira una institución a la cual nos hemos acostumbrado. Y la Biblia dice, cuidado, Satanás es el padre de mentiras. Yo te pregunto, ¿tu oración es apartarte de mentira? Cuando hablas, cuando te diriges a los demás, cuando estás en una relación de comunicación con alguien, ¿puedes asegurar delante del Señor que hablas verdad? ¿Que no estás envuelto en un mundo de mentiras? Y muchas veces la mentira toma formas muy sutiles, ¿no es verdad? A veces no mentimos abiertamente, pero buscamos la forma de darle vuelta a la verdad. No existen mentiras a medias. No existe una mentira blanca. La mentira es mentira. La mentira es mentira. La oración de Agur era, apártame de mentiras. Pero hay una tercera cosa que pide Agur, es vivir con moderación. Porque él va a decir en el capítulo 30, a partir del versículo 8, la segunda parte, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué interesante lo que dice Agur aquí. Le está pidiendo al Señor que no le dé ni pobreza ni riqueza, que le dé lo justo, que le dé lo necesario, porque el anhelo del corazón de Agur era vivir con moderación. Él va a decir allí, manténme del pan necesario, porque no voy a hacer que tenga tanto y me sacie, no voy a hacer que me des tanto y esté tan satisfecho que diga, ¿y quién es Dios? ¿Te das cuenta de lo que está expresando el autor de Proverbios aquí? Está diciendo que por la abundancia de cosas materiales, el hombre se olvida de Dios. Y el anhelo del corazón de él es vivir con moderación. He escuchado creyentes que dicen, ay pastor, ¿cómo quisiera sacarme la tinca y ser millonario? Lo primero que haría sería dar mi diezmo a la iglesia. Y después ayudaría a toda la gente que puedo ayudar. ¿Por qué el Señor no me bendice de esa manera? ¿Sabes por qué el Señor no nos bendice de esa manera? Porque conoce el corazón humano. Y sabe muy bien que hay personas a las cuales Dios les da más de lo que pueden recibir y lo primero que van a hacer es alejarse de Dios. Darle las espaldas al Señor. Por eso que el Señor nos da en justa medida lo que necesitamos.
Y la oración de Agur así lo expresa: Señor, no me des pobreza, no me des riqueza. No me des pobreza para no tener necesidad que robar, dice Agur. Pero tampoco me des riqueza para no estar preguntándome, ¿y quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Para qué necesito a Dios? El gran problema de mucha gente adinerada es que le han dado las espaldas a Dios. No estoy diciendo que no hayan creyentes bendecidos materialmente por el Señor. Hay muchos. Yo conozco algunos. Mi vida ha sido bendecida por específicamente uno de ellos, que fue quien pagó mis estudios en el Canadá cuando fui a hacer mi maestría. Nadie te dice, ven que te voy a invertir en ti $50,000 para que estudies, ¿no? Esa es una bendición de Dios. Hay gente a la cual Dios le da en abundancia para que lo puedan poner a la obra del Señor. Pero muchas veces Dios nos da lo que necesitamos, nada más que lo que necesitamos, para que Él pueda comprobar nuestra fidelidad. Y porque sabe que si nosotros recibimos más de lo que merecemos, probablemente nuestro corazón se va a ir tras las riquezas, como sucedió finalmente con el mismo Salomón. Él pide vivir con moderación. Y esto tiene que ver con la manera como gastamos el dinero, la manera como invertimos los recursos que Dios nos da, qué ropa nos ponemos, qué tipo de gastos hacemos con los dineros que Dios pone en nuestras manos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el pasaje no termina allí. Después de haber dado la diferencia entre el hablar de Dios y el hablar del hombre, y después de haber mostrado las demandas de Agur, ahora pasa a describir 4 generaciones. 4 generaciones. Y la primera es la generación que maldice. Lo está describiendo Agur. Agur no está emitiendo un juicio sobre esta gente. Simplemente está diciendo en el versículo 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Él sabía muy bien que el problema del hablar llevaba a que hijos expresaran maldición hacia sus padres. ¿Qué cosa es la maldición? Es decir mal, hablar mal. Así como la bendición es decir bien, la maldición es decir mal, hablar mal de una persona. Y esto estaba penado seriamente en la ley de Moisés. Ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, puedes buscar en tu Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 27, en el versículo 16, la ley decía, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Y esta deshonra tenía que ver no solo con el maltrato a los padres, sino también con el hablar mal de los padres y echar maldición sobre sus propios padres. Nuevamente Proverbios en el capítulo 20, en el versículo 20, Salomón va a decir, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Qué ilustrativo lo que dice Salomón aquí. ¿Alguna vez has estado en la oscuridad más abyecta que te puedas imaginar? No sé si alguna vez has tenido la experiencia de estar en un lugar oscuro, pero oscuro totalmente, donde no entra ni un rayito de luz, donde no puedes ver absolutamente nada. Es una experiencia que asusta. Te animo a que hagas el intento. Una vez estando con mi familia en México, fuimos a visitar el Museo del Niño. Creo que alguna vez les conté esta experiencia, hace muchos años. El Museo del Niño tenía una sección en la cual tú entrabas como una especie de cueva, ¿no? Y era un camino muy angosto, tenías que entrar arrodillado y solamente podías entrar una persona delante tuyo y una persona atrás tuyo. Pero todo era oscuro. Desde el momento que tú entrabas era una oscuridad absoluta y tú tenías que avanzar y no sabías cuál era el camino. Era una experiencia que se hacía para ilustrar lo que experimentan las personas invidentes.
las personas ciegas. Pero yo recuerdo que en ese momento casi entro en pánico. Ya no podía hacer nada porque estaba a mitad del camino, tenía que seguir nomás. La oscuridad más abyecta produce miedo. Y lo que dice la Biblia en el pasaje que hemos leído de Proverbios 20:20 es que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es: cuidado con la forma como te expresas de tus padres. Por las noticias encontramos constantemente hijos que no tienen respeto para sus padres. Y estamos viviendo en estos últimos tiempos una irreverencia de parte de los hijos hacia los padres. Muchos de ellos cayendo en la maldición. Ya en países del primer mundo, cuando un padre corrige a su hijo, el niño de 6, 7, 8 años puede agarrar el teléfono, llamar a la policía y denunciar a sus padres. Así como suena. Y ese padre puede perder la custodia de su hijo si su hijo lo denuncia. Y se les enseña a los niños en el colegio que si los padres les castigan físicamente, ellos pueden llamar a la policía. Y aquí no estamos hablando de un castigo abusivo, estamos hablando del castigo bíblico, que significa corrección para los hijos. Quizás sea esa la razón por la cual las escuelas en los Estados Unidos, los niños ahora en vez de llevar Biblias llevan armas. Vivimos en una sociedad que no tiene respeto ni por los padres. Y Agur describe como una primera generación. Luego hay una segunda generación, dice la generación inmunda. Él va a decir ahí en el capítulo 30 de Proverbios: hay generación limpia, dice el versículo 12, en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Es una generación inmunda. Y la inmundicia tiene que ver con aquello que está contaminado. Aquello que está o que te lleva a apartarte de Dios, que te aleja de Dios. Aquello que Dios no permite porque Él es santo y no tolera el pecado. Él es incorruptible y no tolera lo corruptible. Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 19, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, les va a decir: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y lo que Pablo está diciéndole a los romanos es: ustedes antes servían a la iniquidad, servían a la inmundicia, pero ahora conocen al Señor y tienen que servir a la justicia. Presentad vuestros cuerpos en santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, un versículo que tú conoces. Tesalonicenses capítulo 4, perdón, creo que el texto lo tengo mal aquí. Es el texto que dice: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Es decir, no podemos nosotros estar pensando, tener una mentalidad en la cual ahora como creyentes estamos coqueteando con el pecado, alejados del Señor. Y Agur describe esta generación como una generación inmunda. Hay una tercera descripción que hace Agur y le llama la generación orgullosa. Generación orgullosa. En el libro de Proverbios que estamos leyendo, en el capítulo 30, ¿verdad?, en nuestro pasaje, dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hemos hablado de los ojos altivos a lo largo de este mes.
Hemos hablado de la soberbia y del orgullo. Otra versión va a decir raíz de miradas altaneras y párpados altivos. Está describiendo de una manera gráfica esa generación de gente que es orgullosa y que mira a los demás por encima del hombro. Y Agur lo describe porque sabe muy bien que esa circunstancia era una circunstancia que se vivía en aquella época. El Salmo 18, versículo 27 dice, tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Humillarás los ojos altivos. Y esto tiene que llevarnos a pensar cómo está nuestro corazón en este tema. ¿Estoy caminando con ojos altivos? ¿Estoy siendo orgulloso? Qué interesante, porque dice el salmista que el Señor va a humillar a los ojos altivos. ¿Sabes una cosa? Si tú no te humillas delante de Dios, Dios te va a humillar. ¿Notas la diferencia? Si tú no vienes delante del Señor en humildad, no con ojos altivos, sino en humildad, Dios te va a humillar. Si tú eres altanero, si eres orgulloso, va a llegar el momento en que Dios mismo te va a humillar. El profeta Isaías, en el capítulo 5, me parece que es Isaías capítulo 5, en el versículo 15, Isaías 5:15 dice, el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. ¿Te das cuenta? Si tú no te humillas, Dios te va a humillar. Y cuando Dios humilla, humilla de verdad. Y muchas veces la prueba, la enfermedad, la crisis en la vida son los instrumentos que Dios va a usar para humillarte. Y finalmente, Agur describe la cuarta generación como la generación que oprime al pobre. Y lo describe de una manera por demás interesante. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Está hablando de esa generación de gente que tiene por deleite oprimir al pobre, que tiene por deleite abusar del pobre. Y lo describe de una manera gráfica. Esta generación tiene dientes como espadas. ¿Para qué sirve la espada? La espada sirve para matar. La espada tiene por característica ser un instrumento afilado. Dice, sus muelas son cuchillos. Está usando una figura muy gráfica porque en aquella época se iba contra los más pobres del pueblo y no importaba exterminarlos y terminar con ellos a filo de espada para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Por eso es que el profeta Isaías va a hablar de lo que es el verdadero ayuno, dar de comer, dar tu pan, compartir tu pan con el hambriento. Ahora tú me dirás, pero pastor, aquí nosotros no puedes, pastor, nosotros no estamos devorándonos a los pobres, ¿no? No estamos oprimiendo a los pobres. Es probable, es muy probable que la mayoría de nosotros no haga ningún tipo de opresión al necesitado o al pobre. Si tú eres dueño de una empresa, de una fábrica, estás a cargo de gente, probablemente tú quieres lo mejor para ellos. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la práctica de traer nuestro kilo de amor para los pobres de la iglesia? ¿Te has puesto a pensar? A veces somos indiferentes. El próximo domingo es domingo de Santa Cena y kilo de amor. Hay unas bolsas al final que se van a entregar, no a todos. Si tú vas a traer tu kilo de amor, pídele al anfitrión tu bolsa. Pídele tu bolsita. Que te recuerde que traigas tu kilo de arroz, de azúcar, de menestra, leche, aceite, lo que puedas. Es una forma
de marcar una diferencia con una generación que oprime al pobre. Y tenemos que mostrarlo en la práctica y en el corazón. Y todo esto tiene que ver con ese dominio que debemos ejercer cuando hablamos. Porque en los 3 puntos del pasaje aparece el tema del hablar. Palabra de hombre, palabra de mentira, apartarse de mentira y la maldición que muchos hacen para con sus padres. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cómo es mi hablar? ¿Qué tipo de palabras estoy usando cuando hablo con los demás? ¿Qué intenciones llevo en mi comunicación para con los demás? Porque aún el sarcasmo está evidenciando un mal uso del hablar. Cuando tú eres sarcástico con alguien, con tu esposa o con tu esposo, cuando usas un tono burlón de algo, quiere el Señor ayudarnos a que su Espíritu Santo ejerza un dominio sobre nuestro hablar y que de nuestra boca solamente salga bendición y no maldición. Amén. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro delante del Señor en un momento de oración. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque nos has desafiado a evaluar nuestro hablar, el uso que hacemos con nuestra lengua. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos perdones por las veces en que hemos sido negligentes en nuestro hablar, las veces en que hemos ofendido, las veces, Señor, en que hemos dicho alguna mentira. Que la sangre de Cristo nos cubra, nos limpie de todo pecado. Y que podamos, Señor, solamente de nuestros labios expresar bendición para los demás. Hablar tu palabra, hablar la verdad, apartarnos de la mentira, de la vanidad. Líbranos de estas generaciones que Agur en su momento vio, Señor, y que probablemente al final de los tiempos nuevamente estamos viendo. Líbranos, danos un corazón sensible para expresar con nuestro hablar tus palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y vamos a entrar a la parte final de nuestro servicio en esta mañana. Voy a pedir al pastor Wilmer que por favor pase para que nos guíe en este tiempo de las ofrendas y también para que luego él pueda compartir los anuncios de nuestras actividades el día de hoy. Gracias, Señor, por su palabra en esta mañana. Vamos a participar de las ofrendas, de los diezmos, y hagámoslo como dice la palabra, ¿no? Con un corazón agradecido, con alegría. Si ya has venido preparado de casita, pasa adelante y luego estaremos orando. Pero si aún no estás preparado para participar y quieres participar, ahí están nuestros hermanos con los sobres, para poder participar juntos de este tiempo de adoración a nuestro Señor.
Arrepiéntete, pecador. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo precioso, por tu palabra y ahora por habernos permitido participar de la adoración a ti, Señor, a través de los diezmos, a través de las ofrendas. Sigue tú, amado Dios, derramando toda bendición sobre mis hermanos encargados de la administración de tus recursos, para que tu amor se siga compartiendo, para que el poderoso evangelio de Jesucristo se siga compartiendo, Señor. Tu palabra, Dios, para que tu reino se extienda, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos algunos anuncios. Hoy domingo hay una capacitación misionera que se vino anunciando a partir de las 3 de la tarde hasta las 6. Y también a partir de las 5 de la tarde, a todos los tutores y dueños de casa, anfitriones de casa, tenemos una reunión a partir de las 5 de la tarde. ¿Sí? Por favor. Hoy domingo 30 por la noche hay escuela para líderes. Todos aquellos que están llevando escuela para líderes, 7 de la noche. Y culto de predicación por la noche también, 7:30 de la noche, por favor. El lunes primero, feriado. No hay actividad en la iglesia. Seguramente si hay alguien que tiene una reunión, una coordinación, no va a haber atención aquí en el calor de los hermanos, el poder estar juntos en esta mañana. Continuamos con nuestra serie de proverbios, ya va a aparecer ahí en pantalla, aquí lo tenemos, por el lado derecho y el lado izquierdo, y cerramos nuestra serie de proverbios el día de hoy. Hemos titulado el mensaje de hoy, como ustedes pueden ver ahí, el dominio propio sobre el hablar, basado en Proverbios capítulo 30, versículos del 5 al 14. Así que si usted tiene su Biblia allí, ábrala por favor en Proverbios 30. Vamos a proceder a la lectura bíblica. Vamos a escuchar con atención lo que la palabra del Señor nos dice en este pasaje. Dice así Proverbios 30, versículos 5 hasta el 14. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y cosas por el estilo. A lo largo de varios pasajes de Proverbios, Salomón va a advertir cómo debe ser nuestro hablar. El cuidado que debemos de tener cuando nos comunicamos los unos con los otros. Esa es una constante en el libro de Proverbios. Ahora, Proverbios capítulo 30, si ustedes leen el versículo 1, dice quién está escribiendo este pasaje, que es llamado una profecía. Palabras de Agur, dice ahí, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Ya el versículo 1 nos plantea una serie de interrogantes. ¿Quién es este Agur, hijo de Jaque? ¿Por qué se repite 2 veces ahí el nombre de Itiel? ¿Y quién es Ucal? Bueno, los predicadores que predicamos la palabra del Señor estamos llamados a investigar un poquito y descubrir qué es lo que el texto quiere decir.
Tenemos que empezar diciendo que no hay mayores datos históricos acerca de quién es este Agur. Hemos buscado, hemos indagado, algunos han tratado de encontrarle una referencia a Agur. La mayoría de comentaristas dicen que se trata de un personaje desconocido del cual no hay mayor información. Llama la atención que se mencione a Itiel 2 veces, y quizá algunos comentaristas dicen que es para darle más preponderancia que a Agur, pero tampoco hay referencias a Itiel. No hay mucha información al respecto. Lo que sí nos queda claro es que es una profecía que, según dicen los comentaristas, hasta el versículo 14 probablemente fue la profecía de Agur, que a partir del versículo 15 cambia el sentido del pasaje del texto, y probablemente Salomón nuevamente quien el versículo 15 hasta el versículo 33 es quien está escribiendo. Lo cierto es que encontramos un tema fundamental que tiene que ver con el hablar en esta profecía de este hombre llamado Agur, que vuelvo a señalar, no tenemos mayor información. Hemos querido dividir el pasaje de 3 formas que expresan el hablar del ser humano. Cuando hablamos de este tema del uso de la lengua, o como dicen los jóvenes, del uso de la sin hueso, ¿no? Porque es el único, creo, órgano de nuestro cuerpo que no tiene un hueso, ¿verdad? Podemos dividir el pasaje de 3 maneras. La primera es la diferencia que nos plantea el pasaje entre el hablar de Dios y el hablar del hombre. Y aparece en el versículo 5 y 6. Toda palabra y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Dios bendiga su palabra. Este es uno de los pasajes de la Biblia que no es tan fácil de entender e interpretar. Es uno de los pasajes que nos cuesta comprender, entender claramente su enseñanza, no solo para el momento en que fue escrito, sino también para nuestros días, buscarle la aplicación respectiva. Ustedes saben que, y lo hemos dicho las semanas pasadas, que el libro de Proverbios se enfoca mucho en el hablar. Hay un fuerte énfasis en el uso del hablar, en el uso de la lengua, en el uso o el abuso del chisme. La palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Lo primero que encontramos aquí es un contraste, una diferencia entre la forma de hablar de parte de Dios y la forma de hablar de todo ser humano. ¿Qué se nos dice? Se nos dice que la palabra de Dios es un escudo. Él es escudo a los que en Él esperan, y si bien está refiriéndose a la misma persona del Señor, está apuntando directamente al hablar del Señor. Toda palabra de Dios es limpia. Ahora esto requeriría todo un análisis teológico más profundo. Simplemente voy a mencionar algo que tú tal vez ya conoces. ¿Te acuerdas cuando en Juan 1:1 se dice, en el principio era el verbo, o era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios? ¿Quién era la palabra? Dios, dice, ¿verdad? Dios era la palabra era Dios. Siempre se ha tratado de ilustrar la persona de Dios y la persona de Cristo como la palabra, el logos del Nuevo Testamento. Por eso que cuando aquí se dice toda palabra de Dios es limpia, está refiriéndose al hablar de Dios, pero a la misma persona de Dios. Por eso es que el proverbista va a decir, Él es escudo a los que en Él